Hola, vamos a ver la forma trigonométrica de los números complejos. Sabemos que la forma binómica es cuando se escriben como a más b por i, con a y b números reales, y la condición que la unidad imaginaria satisface que i al cuadrado es menos 1. Y lo que queremos hacer es escribirlo en la forma trigonométrica, que es escribirlo como módulo de z por coseno de alfa más i seno de alfa, con, ya sabemos calcular el módulo de un complejo, la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado, y la condición de que este arco sea mayor o igual que 0, menor que 2pi. Fíjense acá, y está claro que la forma trigonométrica sirve siempre y cuando el complejo sea distinto de 0. Acá tenemos un complejo escrito en la forma a más b por i, y lo que queremos es describir este punto, ¿sí?, en vez de dando la información de su parte real y su parte imaginaria, como la distancia que hay al 0, por eso es el módulo de z. Pasa que si describo solamente la distancia, cualquier punto sobre la circunferencia con esa distancia cumpliría la misma condición, y entonces establezco un ángulo. En este caso lo que vamos a establecer es el arco que se forma, teniendo en claro que siempre se mide en forma positiva, al revés que las agujas del reloj, en sentido antihorario, y que estar sobre el eje real positivo es ángulo 0, y empiezo a contar hasta ángulo 2pi, que volvería a estar sobre el eje real positivo. Si uno observa este triángulo rectángulo, la manera de conseguir quién es el ángulo, porque el módulo ya lo tenemos, hay forma de calcularlo, en este triángulo rectángulo podemos plantear las dos razones trigonométricas. El coseno es el adyacente, que es cuánto mide este segmento A, que es la parte real, sobre la hipotenusa, que es el módulo de z, y que el seno es el opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es este segmento, que es B, por lo tanto es la parte imaginaria de z sobre la hipotenusa, que es el módulo de z. Aquí se ve también por qué z tiene que ser distinto de 0, porque si z fuese 0, el módulo de z daría 0 y no encontraría un ángulo que verifique la escritura en la forma trigonométrica. Reconozcamos que en la circunferencia el eje real positivo es ángulo 0, el eje imaginario positivo es ángulo o arco pi sobre 2, el eje real negativo va a ser un arco, un argumento, se dice eso, es pi, y que en el caso de eje real, imaginario negativo es un arco de 3 medios de pi, que corresponde a 270 grados. Bueno, como ejemplo, veamos sin hacer cuentas en estos casos, siempre y cuando, fíjense que estoy poniendo complejos que son muy fáciles de graficar. Digo, z1 es igual a 3, o sea, es todo parte real, no tiene parte imaginaria, o sea que estaría aquí, 3. Y entonces, si yo los quiero escribir, este complejo z1 en su formato trigonométrico, tengo que saber el módulo es la distancia que hay al origen, o sea es 3, y después tengo que escribir la estructura de coseno de alfa más i seno de alfa, sabiendo quién es el argumento, el ángulo. Entonces en este caso, como estoy en el eje real positivo, el ángulo es 0, o sea que esto va a ser coseno de 0 más i seno de 0. Entonces ya tengo escrito en forma trigonométrica a este complejo z1 igual 3. Veamos, z2 igual a 2i. Tiene 0 en la parte real, 2 en la parte imaginaria. Acá está el complejo z2, ¿sí? Entonces quiero escribirlo en forma trigonométrica. Necesito saber su módulo, o sea qué distancia hay al origen. Si sabemos que este número es 2, la cantidad de unidades que hay al origen son 2 unidades, entonces es un 2 por... Y ahora tengo que determinar el argumento. Bueno, pero si estoy sobre el eje imaginario positivo, el argumento es pi sobre 2, o sea que aquí voy a escribir es coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2. Entonces tenemos aquí la forma trigonométrica del complejo escrito en forma binómica 2i. Vamos al complejo z3, que es menos 4, es parte real negativa, o sea que aquí va a estar el menos 4, aquí va a estar z3, y quiero escribir su forma trigonométrica. Bueno,
tenemos que conocer su módulo, es la distancia que hay de menos 4 a 4, son 4 unidades, y tengo que conocer el arco. Bueno, pero si estoy sobre el eje real negativo, entonces el arco es pi, entonces aquí voy a escribir coseno de pi más i seno de pi. Esta es la forma trigonométrica de este complejo Z3 igual menos 4. Y por último, este Z4, menos 3i, tiene 0 en la parte real, menos 3 en la parte imaginaria, o sea que en este punto se encontraría el complejo menos 3i. Y si queremos escribir su forma trigonométrica, tenemos que ver qué distancia hay al origen, ese es el módulo, hay 3 unidades, y qué arco tengo, siempre medido desde el eje real positivo en sentido antihorario. Bueno, cuando estoy parado aquí en este eje hacia abajo, el argumento es 3 medios de pi, entonces hay que escribir coseno de 3 medios de pi más y seno del mismo argumento, 3 medios de pi. Entonces de esa manera tenemos escrito Z4 en forma trigonométrica, que es el complejo escrito en forma binómica menos 3i. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es escribir otros complejos que estén en alguno de los 4 cuadrantes, donde ahí ya no podemos hacerlo solamente mirando, sino tenemos que hacer cuentas para conseguir el argumento. Es decir, vamos a tener que resolver este sistema de ecuaciones trigonométricas. Veamos ahora este ejercicio donde quiero pasar a forma trigonométrica el complejo 2 más 2i. Si bien vamos a hacer las cuentas, vamos a observar que no hace falta. Si yo tengo 2 en la parte real y 2 en la parte imaginaria, el complejo Z5 estaría aquí. Si nosotros ahora queremos buscar su forma trigonométrica, necesitamos conocer este módulo, que sabemos calcularlo, y este argumento. El módulo, sabemos que la cuenta que tenemos que hacer es módulo de Z5, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea que esto me queda raíz de 8, que lo puedo escribir como raíz de 4 por 2, o sea, lo puedo escribir como 2 raíz de 2. Y en este caso no hace falta que planteemos el sistema, porque está claro que si tengo 2 unidades en este cateto y tengo 2 unidades en este cateto, este triángulo es un triángulo isósceles, estos dos lados son iguales. Como este ángulo es de 90, estos dos son iguales, por lo tanto los dos tienen que ser de 45, es decir, de pi sobre 4. Entonces, en este caso, cuando tengo en valor absoluto la misma parte real y la misma parte imaginaria, y en particular los dos son positivos, el argumento es pi sobre 4. Digamos, eso lo podemos observar y evitar las cuentas cuando tenemos que hacer muchos ejercicios. Entonces, en este caso, si yo quiero escribir el complejo Z5 en su forma trigonométrica, va a ser el módulo, que es 2 raíz de 2, por coseno de pi sobre 4, más i seno de pi sobre 4. Supongamos ahora que quiero hacer Z6. Z6 es el complejo menos 3 más 3i. En este caso, si lo grafico, menos 3 en la parte real sería por aquí, y 3 en la parte imaginaria sería por aquí, y entonces el complejo estaría ubicado ahora en lo que llamamos el segundo cuadrante. Aquí estaría Z6, donde nosotros lo que queremos encontrar es el módulo, que es la distancia que hay al origen, y el argumento, en este caso voy a llamarlo beta. Bueno, pero otra vez, a ver, el módulo de Z6 es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado.
O sea que esto es la raíz cuadrada de 9 más 9. Es la raíz cuadrada de 18. 18 lo puedo pensar como 9 por 2. La raíz de 9 es 3. Y dejo indicada la raíz de 2. O sea que este es el módulo del complejo Z6. Y en este caso beta, sin hacer cuentas, si miramos este triángulo que estoy marcando aquí, este cateto mide 3 unidades, este cateto es su parte imaginaria, es 3 unidades, otra vez es un triángulo isósceles, o sea sus dos catetos son iguales, por lo tanto, este ángulo, voy a marcarlo, este ángulo que está aquí, es de pi sobre 4, pero yo tengo que medir desde 0 hasta ese lugar, o sea que si esta acá era pi sobre 2, si este es pi sobre 4, el que está entre el eje imaginario positivo y el segmento que identifica al módulo, también es pi sobre 4, o sea que este ángulo va a ser pi sobre 2 más pi sobre 4. Si hacemos esta cuenta, nos termina dando 3 pi sobre 4. O sea que este complejo Z6, lo escribo aquí, si lo quiero escribir en su forma trigonométrica, va a ser 3 raíz de 2 por coseno de 3 cuartos de pi, o 3 pi sobre 4, más y seno del mismo ángulo, del mismo arco, 3 cuartos de pi. Entonces, aquí tenemos, este sería la forma trigonométrica de este complejo Z6, y acá está la forma trigonométrica de este complejo Z5. Fíjense que no nos hizo falta hacer las cuentas estas, porque el arco o el argumento lo podemos determinar sabiendo las condiciones de que me queda un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque el módulo de la parte real y el módulo de la parte imaginaria, como valor absoluto de esos números reales, son iguales. Entonces siempre voy a tener triángulos isósceles, y entonces el ángulo que va a formar con alguno de los ejes es pi sobre 4. Entonces de esa manera determinamos qué argumento tiene ese número complejo. Veamos ahora este complejo escrito en forma binómica, 3 más raíz de 3i. Tenemos acá en el gráfico 3 unidades en la parte real. Raíz de 3 es un número más chico que 3, por lo tanto voy a identificarlo aquí. Y este sería la ubicación de este Z7. Nosotros lo que queremos es describir este complejo que está escrito en forma binómica por su forma trigonométrica, diciendo quién es el módulo y quién es el argumento. Lo primero que vamos a observar es que el ángulo está en el primer cuadrante. Esto que está aquí es el primer cuadrante. Perdón, el primer cuadrante. Eso va a ser importante para cuando queramos buscar el ángulo. Entonces empezamos buscando el módulo, ¿no? Pues si queremos escribirlo en su forma trigonométrica necesitamos el módulo, y sabiendo el módulo planteamos ese sistema de ecuaciones trigonométricas. Bueno, el módulo sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esta cuenta es raíz cuadrada de 9 más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, o sea que esto da raíz de 12, y entendamos que raíz de 12, el número 12, lo podemos escribir como 4 por 3, o sea que esto va a ser 2 raíz de 3. Aquí tenemos el módulo de Z7. Lo que tenemos que hacer ahora es conseguir el argumento, o sea, el alfa. Para eso planteamos el sistema que está aquí. Entonces, son dos ecuaciones trigonométricas. Coseno de alfa es un cociente entre la parte real del número, la parte real es un 3, y dividido el módulo que acabamos de encontrar, que es 2 raíz de 3.
Siempre que nos quedan expresiones así, vamos a racionalizar. Voy a escribirlo en el próximo paso. Es 3, 2 raíz de 3. Entonces multiplico y divido por raíz de 3 para eliminar esa raíz que está en el denominador. Entonces arriba me queda 3 raíz de 3. Y aquí abajo me queda 2 por, bueno, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Esto los puedo simplificar y me queda raíz de 3 sobre 2. Y también planteo el seno del ángulo. El seno del ángulo es la parte imaginaria sobre el módulo. Bueno, entonces la parte imaginaria la tenemos acá, es raíz de 3, siempre con su signo, sobre el módulo que es 2 raíz de 3, que es lo que encontramos en el paso anterior. En este caso es más sencillo, simplifico numerador con denominador la raíz de 3 y me queda un medio. Entonces ahora tenemos que buscar un ángulo en el primer cuadrante que verifique que el coseno sea raíz de 3 sobre 2 y el seno sea un medio. Bueno, recordemos, aquí está la tabla de valores exactos de las funciones trigonométricas, que el coseno sea raíz de 3 sobre 2, tenemos acá coseno raíz de 3 sobre 2, y que el seno sea un medio. Fíjense que coseno raíz de 3 sobre 2, seno un medio, acá sería el ángulo medido en grados, nosotros tenemos que medir en radianes, o sea que es pi sobre 6. Entonces, observando esa tabla, de aquí sacamos que entonces el ángulo es pi sobre 6. De esta manera, entonces ya tenemos la forma de escribir la respuesta. O sea, ¿cómo sería el complejo Z7? Lo escribo acá. Z7 sería su módulo, que es 2 raíz de 3, por coseno de pi sobre 6 más y seno de pi sobre 6. Este sería el complejo Z7, que era 3 más raíz de 3i, pero escrito ahora en su forma trigonométrica. Veamos ahora el siguiente ejemplo. El complejo es menos 1 más raíz de 3i, menos 1 en la parte real, y raíz de 3, que es 1 y pico, o sea por acá, en la parte imaginaria, positiva. O sea que aquí estaría este complejo Z8. Nosotros queremos encontrar su módulo y su argumento. Observemos ahora que estamos en el caso en que el complejo está ubicado en lo que llamamos el segundo cuadrante, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, queremos encontrar su forma trigonométrica. Vamos a calcular el módulo. Primero, fíjense que si uno no tiene el módulo no puede calcular el argumento. Es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Esta es la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, o sea, la raíz cuadrada de 4, que es 2. O sea que el módulo de Z8 es 2. Guardamos ese resultado porque lo necesitamos para no solo hacer la cuenta del sistema trigonométrico, sino después para escribir la respuesta final. Ahora planteamos el sistema. El sistema es coseno del ángulo, es parte real sobre el módulo, la parte real es menos 1, sobre el módulo que es 2, o sea que esto me termina dando menos un medio, y el seno, que es la parte imaginaria, que es raíz de 3, sobre el módulo que es 2. Bueno, y ahora tenemos que analizar lo siguiente. Si uno observa la tabla de valores exactos, nosotros tenemos los valores dentro del primer cuadrante. No tenemos qué pasa con los ángulos en los siguientes cuadrantes. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar lo siguiente. Uno usa la siguiente estrategia. Este ángulo que voy a marcar ahora, esperen que use otro color,
este ángulo que voy a marcar ahora sería el mismo ángulo que yo tuviese si pienso en el complejo que se forma con la parte real y la parte imaginaria positivas. O sea, si yo pensase en el complejo Z, ¿no? Esto es un cálculo auxiliar. Z es 1 más raíz de 3i. El complejo sería un complejo que estaría en el primer cuadrante. O sea que yo lo tendría que dibujar aquí. Este sería el Z auxiliar. Donde este ángulo que está acá sería el argumento de este complejo. Pero este ángulo que está acá es el mismo ángulo que está acá marcado en verde. Y como esto está en el primer cuadrante, entonces puedo buscar en la tabla de valores exactos qué ángulo sería este ángulo que está en rojo, ¿sí? Este que está acá, que vamos a llamarlo alfa prima. Entonces, buscamos aquí en la tabla qué ángulo tiene. Pensamos todo positivo, porque si la parte real es positiva, la parte imaginaria es positiva y el módulo es positivo, lo que tengo que pensar es en estos dos resultados positivos. Que el coseno sea un medio y el seno sea raíz de 3 sobre 2. A ver, coseno un medio y seno raíz de 3 sobre 2. Estoy en esta columna, el argumento sería pi sobre 3. Pero esto corresponde al primer cuadrante, o sea que alfa prima sería pi sobre 3. Pero ese no es mi resultado. Voy a sacar esto, porque yo lo que quiero conseguir es alfa. Pero si ahora observamos en el gráfico, alfa no es nada más ni nada menos que a los 180 grados, o sea, al ángulo pi, al arco pi, le saco esta parte en verde, que es lo mismo que la parte en rojo, porque este ángulo y este eran lo mismo, porque estos dos triángulos son exactamente el mismo. O sea, menos pi sobre 3. Si hago esta cuenta, esto me da 2 tercios de pi, y aquí tengo el argumento que yo necesitaba para poder describir este complejo en su forma trigonométrica. Entonces la respuesta, ¿quién va a ser? Bueno, que el Z8, ahí la escribo, es el módulo, que es 2, por coseno de 2 tercios de pi más y seno de 2 tercios de pi. Este es la forma trigonométrica de este complejo menos 1 más raíz de 3 por i. Veamos ahora el ejemplo de este complejo Z9. Tiene parte real negativa y parte imaginaria negativa, o sea que vamos a estar que aquí, por ejemplo, es menos 3 raíz de 2 y aquí es menos raíz de 6. Aquí tengo el complejo Z9 y lo que quiero encontrar es su módulo, que ya sabemos calcularlo, y su argumento. En este caso, este complejo se encuentra en el tercer cuadrante. Bueno, calculamos el módulo, lo voy a hacer aquí. Módulo de Z9 es la raíz cuadrada de menos 3 raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 6 al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9 por raíz de 2 al cuadrado es 2 más menos raíz de 6 al cuadrado es 6. O sea que esto es 18 más 6 es 24, es raíz de 24. Y 24 lo podemos pensar como 6 por 4, o sea que es raíz de 6 por raíz de 4, o sea que es 2 raíz de 6. Ese es el resultado del módulo. Guardo este resultado. Y ahora planteamos el sistema de ecuaciones trigonométricas, o sea, el coseno y el seno. Vamos por el coseno, parte real, menos 3 raíz de 2, sobre el módulo, que es 2
raíz de 6. Fíjense que esto lo puedo escribir como, el menos lo escribo aquí adelante, 3 raíz de 2, el 2 aquí abajo y raíz de 6. 6 es 3 por 2. Hago la propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto. Escribo esto. Puedo simplificar. Y entonces ahora para sacarme de encima la raíz cuadrada de 3 que está aquí abajo, multiplico y divido por raíz de 3. O sea, lo que estamos haciendo es racionalizar. O sea que esto me va a quedar el menos aquí adelante, 3 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 por 2, o sea que me queda 2 por raíz de 3. No hago la cuenta porque los puedo simplificar. Y me termina quedando menos raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor del coseno del ángulo. Y el seno del ángulo, parte imaginaria, menos raíz de 6, sobre 2 raíz de 6, que es el módulo. O sea que puedo simplificar y me queda menos 1/2. Bueno, otra vez, si uno se fija en la tabla solo tengo los valores hasta 90, pero si estoy en el tercer cuadrante es más grande que 180, o sea, más grande que pi. Entonces necesito un ángulo auxiliar para poder usar los que están en el primer cuadrante. Fíjense que siempre la idea es poder irse al primer cuadrante. Entonces vamos a observar que si yo tomase el complejo con parte real y parte imaginaria positiva, o sea, tomo acá el 3 raíz de 2 y el raíz de 6, tendría el punto que es el opuesto, ¿no? Porque si estoy cambiando los dos signos es el opuesto, el simétrico respecto al origen. Donde este ángulo alfa prima, este que marqué aquí, es el mismo ángulo que el que voy a marcar ahora, que es este que está acá. Porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, si yo quiero averiguar quién es este ángulo alfa prima porque se encuentra en el primer cuadrante, sería como pensar que estos dos resultados del sistema de ecuaciones trigonométricas son positivos. Entonces vamos a buscar que el coseno es más raíz de 3 sobre 2, a ver, coseno es más raíz de 3 sobre 2, y el seno es más 1/2, nos encontramos aquí. Entonces el ángulo auxiliar, ¿sí? Alfa prima, lo voy a escribir acá, este es el ángulo auxiliar, sería pi sobre 6. Pero ese no es el ángulo que a mí me interesa el ángulo alfa. Pero alfa, ¿quién termina siendo? Bueno, si este es pi sobre 6, el opuesto por el vértice que está aquí en verde también es pi sobre 6, entonces me voy hasta pi, que son 180, y avanzo esta parte que está en verde. O sea que esto va a ser pi más pi sobre 6. Esta cuenta me da 7/6 de pi. Entonces ahí tenemos el argumento. Y entonces ahora podemos escribir la respuesta, la escribo aquí abajo, que este Z9 se escribe como 2 raíz de 6, que es el módulo, por coseno de 7/6 de pi, más i seno de 7/6 de pi. Aquí tenemos el resultado de cómo se escribe en forma trigonométrica este complejo, que era menos 3 raíz de 2 menos raíz de 6i. Por último, veamos este ejemplo. El complejo raíz de 15 menos 3 raíz de 5i, parte real positiva, acá estaría raíz de 15, y parte imaginaria negativa, por aquí abajo, menos 3 raíz de 5. O sea que el complejo estaría, Z10, estaría ubicado aquí. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Nosotros queremos encontrar su módulo, o sea, esta distancia al origen, y su argumento, que es este ángulo que está acá, ¿sí? Ese arco. Bien, entonces comenzamos planteando el módulo de Z10, la raíz cuadrada de la raíz de 15
al cuadrado más menos 3 raíz de 5 al cuadrado. Esto me da raíz cuadrada de 15 más, esto es 9, ¿no? Menos 3 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado de 5, 9 por 5, 45. O sea que esto me queda raíz de 60. Si hacemos la cuenta, 60 lo podemos escribir como 4 por 15. Entonces, esto lo puedo escribir como raíz de 4, que es 2, por raíz de 15. Aquí tenemos el módulo, ¿sí? Que lo usamos tanto para hacer el planteo del sistema trigonométrico, pero también después para escribir la solución. ¿Qué ecuaciones trigonométricas me quedan? Bueno, me quedan coseno de alfa, es parte real, que es raíz de 15, sobre el módulo, que es 2 raíz de 15, o sea que en este caso simplifico las raíces y me queda un medio, y seno de alfa, parte imaginaria, que es menos 3 raíz de 5, sobre 2 raíz de 15, voy a escribir al menos aquí adelante, esto es 3 raíz de 5, esto es 2, 15 lo escribo como 5 por 3, entonces esto es raíz de 5 por raíz de 3, simplifico estas raíces, entonces me queda menos 3 sobre 2 raíz de 3, que ahora racionalizo, multiplico y divido por raíz de 3, me olvidé aquí la raíz, y entonces este 3 con este 3 que se forma haciendo el producto de estos dos, me termina quedando menos raíz de 3 sobre 2. Bien, interpretemos ahora qué es lo que pasa. El complejo que nosotros tenemos, Z10, está en el cuarto cuadrante. Recordemos lo que venimos diciendo en todos los casos, que la tablita de valores exactos solamente está dentro del primer giro, que es ese que está acá, este primer giro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Si yo tomara tanto la parte real y la parte imaginaria positiva, la parte real ya lo es, la parte imaginaria ahora tomaría que es 3 raíz de 5, estaría pensando en este complejo, que es un complejo auxiliar, pero si observan este ángulo, es exactamente el mismo que este ángulo que estoy marcando en verde. Ese que marqué en rojo es el ángulo auxiliar. Fíjense que el ángulo auxiliar siempre es el ángulo que nosotros buscamos en el primer cuadrante. Entonces, si yo tomo parte real y parte imaginaria positiva, estas dos cuentas dan positivas, entonces tengo que buscar que el coseno sea un medio y que el seno sea raíz de 3 sobre 2, pero positivo. A ver, coseno un medio, seno raíz de 3 sobre 2, estamos hablando de pi sobre 3, o sea que el ángulo auxiliar es pi sobre 3, pero yo lo que quiero es el ángulo alfa, que es el que está en azul. Entonces, a todo el giro completo, que es 2pi, le voy a sacar la parte que está en verde y eso me va a dar alfa. Alfa va a ser el giro completo, que es 2pi, le saco esta parte está en verde, que es lo mismo que el alfa primo, o sea que pi sobre 3. Hago esta cuenta, 3 por 2 es 6, menos 1 me queda 5 tercios de pi. Entonces ahora que ya tengo el argumento, este es el argumento, puedo escribir la respuesta de quién es el complejo que estaba buscando, que es que Z10 lo escribo como módulo, que es 2 por raíz de 15, por coseno de 5 tercios de pi más y seno de 5 tercios de pi. Y esta es la forma trigonométrica de este complejo que está escrito en forma binómica, que es raíz de 15 menos 3 raíz de 5i. Por último, lo que vamos a hacer es, ya que sabemos escribir un número complejo en su forma trigonométrica, escribirlo en su forma exponencial. Ya sabemos que la forma trigonométrica es para cualquier complejo no nulo.
lo escribimos como módulo por coseno de alfa más i seno de alfa, sabiendo cómo calculamos el módulo y que el argumento, o sea el arco, es mayor o igual que 0, menor que 2pi. Lo que está aquí es la definición de lo que se llama la exponencial compleja. E a la i alfa es la expresión coseno de alfa más i seno de alfa. Por lo tanto, si nosotros teníamos que z se escribía de esta manera, esta parte se escribe en la notación de la exponencial compleja, y entonces me queda que z es el módulo de z por e a la i alfa. Entonces, de esta manera, si queremos escribir este primer complejo que está en forma trigonométrica a su forma exponencial, va a ser que z1 se escriba como 3 por e a la i pi sobre 3. Y ahí tenemos la forma exponencial. En el segundo caso, si este es el complejo z2, que es raíz de 2 por coseno de 3/4 de pi más i seno de 3/4 de pi, z2 se va a escribir como raíz de 2 por e a la i 3/4 de pi. Lo mismo con z3, se va a escribir como el módulo, que es 5 por e a la i por pi. Y en este caso, si está escrito en forma exponencial, sé que e a la i alfa es coseno de alfa más i seno de alfa, o sea que esto va a ser 6 por coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2. De esta manera podemos pasar de la forma exponencial a la forma trigonométrica y de la forma trigonométrica a la exponencial. Como ya sabíamos pasar de la forma binómica a la trigonométrica, bueno, obviamente pasamos de la forma binómica a la trigonométrica y después de la trigonométrica a la exponencial. Y podemos escribir cualquier número en sus distintas representaciones.